Bueno, buenas tardes a todas. Gracias por uniros a este webinar, que es el segundo del ciclo que llevamos haciendo desde diciembre. Me hace mucha ilusión teneros aquí, ver caras conocidas y también algunas que no conozco, algunas no les veo la cara, pero el hecho de que estéis ya es agradable para empezar este segundo webinar. Bueno, yo soy, para que no me conozca, soy María Rodríguez y formo parte del directorio de España de la Fundación Ciencias de la Documentación y la coordinadora de estos webinars, de donde hablamos de empoderamiento financiero. Y hoy en concreto vamos a hablar de educación financiera. Voy a dar paso, antes de empezar yo, a Auxiliadora, que viene por parte de la Comunidad de Mujeres Líderes América y de la Fundación Ciencias de la Documentación, para que haga ella su introducción, y luego ya pasamos a ese fantástico webinar que tenemos hoy, acompañada de mujeres extraordinarias. Así que todo tuyo, Auxiliadora. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, pues queridas amigas, colegas y compañeras y compañeros de propósito, muchas gracias, María, por la introducción. La verdad que como fundadora de la Comunidad Internacional de Mujeres Líderes América, presente en diferentes contenidos, en diferentes continentes y unida también por una visión común, es un honor dar continuidad a este ciclo, ¿verdad?, de webinars sobre empoderamiento financiero femenino, organizado y coordinado con dedicación desde el Directorio de España de la Fundación Ciencias de la Documentación. Hoy, en este segundo encuentro, no solo nos reunimos en este espacio virtual, estamos fortaleciendo un puente que conecta culturas, experiencias y sueños. Además, nos recuerda también que cuando compartimos este conocimiento y unimos nuestras voces, somos capaces también de transformar realidades que parecían inamovibles. En Mujeres Líderes América, como sabéis y muchos de vosotras nos conocéis, estamos trabajando con pasión, con compromiso y con una profunda convicción que cada mujer merece tener las herramientas para liderar, decidir y obviamente construir su propio futuro. Por eso este ciclo nace con un propósito claro y poderoso: el fortalecer la autonomía económica de las mujeres, porque sabemos que el empoderamiento financiero no es solo cuestión de números, es una cuestión de dignidad, de libertad y de justicia. El empoderamiento es no solo social, político, sino también humano. Por eso, insisto, la Fundación impulsa estas iniciativas con un principio que compartimos profundamente, y es que las mujeres avanzamos más lejos cuando avanzamos juntas. Quiero expresar mi gratitud, obviamente, a María por su compromiso constante y quien precisamente fue la que abrió este espacio con autoridad, con claridad y, por supuesto, con visión. Este ciclo de webinars continuará acompañándonos en el siguiente para el 12 de febrero, en el que también, por supuesto, os esperamos. Y termino ya con un agradecimiento a las compañeras socias de la comunidad que nos acompañan en este webinar, que lleva por título Educación financiera con propósito, de la conciencia al cambio. Y ellas son Johan Cintia Vitaliano desde Perú, Verónica Artola Jarrín desde Ecuador, Rosana María López El Salvador y Marijó Codesal desde México. Así que poneros cómodas y adelante, que comenzamos. Gracias, Auxiliadora. Pues bueno, después de esta introducción, antes de yo contaros un poquito más de estas maravillosas panelistas que vamos a estar hoy y que me hace especial ilusión que me acompañen como moderadora de este segundo webinar, ¿no? Que, como decía Auxiliadora, tendremos un tercero, que os animo desde ya también a registraros si aún no lo habéis hecho, porque en ese tercero hablaremos de liderazgo y economía, ¿vale? Así que también será muy potente el 12 de febrero, mismo horario, así que os animo también a registraros. Pues antes de lo que os decía, ¿no? Antes de empezar a hablar de un poquito más de nuestras panelistas, a mí me gustaría invitaros a hacer una pausa y a mirar hacia atrás en el tiempo, a esa historia, a esa memoria histórica por un segundo. Porque al final hablamos de empoderamiento financiero, hablamos de educación financiera de la mujer, pero esto viene de muy atrás, ¿no? No estamos empezando hoy, hemos avanzado mucho,
Sin embargo, a mí me gustaría recordar que hace no tantas décadas, en muchos de nuestros países, una mujer necesitaba la firma incluso para abrir una cuenta bancaria, comprar una propiedad o administrar su propio patrimonio, necesitaba la firma de su padre o de su esposo. Se nos enseñó como mujeres a ser excelentes administradoras del hogar, a estirar el dinero. Sin embargo, rara vez se nos enseñaba o se enseñaba, porque en mi caso reconozco que ya estoy en otra generación y gracias a todas esas mujeres que pasaron por ahí, hoy puedo estar aquí hablando de esto, pero rara vez se enseñó a generarlo, invertirlo y multiplicarlo con esa libertad que hoy en día buscamos. La historia del empoderamiento femenino no se ha escrito solo con pancartas, votos o con salir a manifestarnos, sino que también se escribía con aquellos cheques que ya eran firmados por nosotras, empresas fundadas por mujeres, incluso como se suele decir, que detrás de un buen hombre hay una mujer maravillosa. Además, había decisiones de inversión que transformaban comunidades enteras aunque a las mujeres no se nos vieran. Por eso, hoy estamos aquí porque entendemos que la autonomía económica es la base de la libertad personal, que la educación financiera no es saber sumar y restar, es la herramienta que nos permite pasar de esa supervivencia a una estrategia y de la dependencia a la capacidad de elegir la vida que cada una de nosotras queremos. Como bien decía Virginia Woolf, una mujer debe tener dinero y una habitación propia. Hoy, gracias a la lucha de quienes nos precedieron, tenemos la habitación y también el dinero. Sin embargo, seguimos con un buen reto, que es aprender a gestionarlo con propósito y conciencia. Por ello, hemos creado estos webinars. De ahí salió esta iniciativa que empezó con la idea de que fuese un webinar y se convirtió en tres por el gran entusiasmo que encontramos con las personas que se iban añadiendo y que querían estar y formar parte de estos webinars. Así que bienvenidas a este espacio de transformación financiera que empezamos desde ya con estas cuatro mujeres extraordinarias que no solo saben de números, sino también de transformación humana. Nos falta en principio una de las ponentes que queremos que llegara durante el transcurso, pero bueno, como también formaba parte y toda la hemos escuchado, me voy a permitir también mencionarla porque forma parte del cartel, aunque quizás pues luego en la tertulia que tengamos pues lo hagamos a cuatro, ¿no? En vez de a Está cinco. entrando, Mira, está pues entrando, justo María. Está la acabo de entrando. invocar porque he Sí, hablado de ella y aquí aparece. sí, sí, Así que sí. nada, le damos paso a Verónica, que es la cuarta ponente. Y empiezo a presentar, ¿no? Presento primero a Marijó Codesal, quien nos hablará de cómo el autocuidado empieza por las finanzas. Ella es residente en México, aunque originaria de Uruguay. Es líder de varias iniciativas de educación financiera, con 25 años de acompañamiento en procesos y personas y 16 haciendo específicamente en temas de finanzas personales. Trabaja desde una perspectiva holística, alineando lo que llama, y a mí me encanta, 7 chakras financieros, a través de una metodología propia que llama Cuida. Son 7 áreas de salud financiera para tener una salud financiera integral y completa. Marijó es música, comunicóloga de profesión, que no me sabía, y con una especialidad en divulgación de la economía y las finanzas por el Banco de México, entre otros muchos estudios. Se define como apasionada de la neuroeconomía y la economía del comportamiento. Ayuda a las personas a reencontrarse a través de su relación con el dinero, a través de la identidad financiera. Además, lidera iniciativas como Mujer Financieramente Libre y Fuerza Femenina y Finanzas. Bienvenida, Marijó. Te animo a que nos cuentes un poquito con qué emocionalidad o cómo vienes a la sesión de hoy. Así muy breve, algo que nos quieras contar antes de pasar a hablar de la segunda ponente. Muchas gracias por la presentación, María. De verdad, muchas gracias a todas las que se animaron a compartir este espacio en donde vamos a explorar algunas cosas. Y pues básicamente es nada más mi mantra, que es así mi línea de trabajo, que es primero tú, luego el dinero. Cuando nosotros nos alineamos en nuestra identidad financiera consciente, el dinero empieza a actuar a nuestro favor y no en nuestra contra. Así que qué emoción este diálogo. Gracias, María. Gracias a ti por estar. Pues vamos con Rosana. Rosana María López nos hablará de cómo usar el dinero como herramienta de decisión. Viene de El Salvador, es economista, MBA con especialización en finanzas, estudiante de maestría en Business Psychology y socia de Mujeres Líderes América. Dada su experiencia personal en el mundo profesional, se define como una apasionada del empoderamiento femenino en sectores tradicionalmente dominados por hombres. Su propósito es combinar la experiencia operativa y estratégica para impulsar resultados sostenibles,
y abrir camino a nuevas generaciones de mujeres líderes. Rosana, bienvenida. ¿Qué nos quieres compartir? Hola, buen día a todas. Gracias María, gracias Auxiliadora por este espacio. Y me gustaría dejarles una pregunta para que lo piensen en lo que comenzamos este webinar. Si el dinero no nos doliera, ¿qué haríamos distinto? ¿Qué elegiríamos para nosotras? Nada, ahí a pensar, que luego lo comentamos. Gracias, Rosana, bienvenida. Pues vamos con Verónica. Verónica Artola, quien nos ayudará a pasar del saber al transformar realidades. Es economista, docente y experta en política económica con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado. Ha ocupado cargos de alto nivel, como gerente general del Banco Central de Ecuador entre 2017 y 2021, donde lideró reformas estructurales y de financiamiento externo, así como la primera estrategia nacional de inclusión financiera y la de finanzas sostenibles. Actualmente es gerente comercial y gestión del conocimiento en RTC Conecta, Ecuador, desde donde impulsa la formación especializada para el fortalecimiento en el uso de los medios de pagos digitales en el país y la educación financiera, algunos de ellos con una perspectiva de género. Posee una sólida formación académica con maestrías en economía aplicada, igualdad de género e inclusión financiera. Ha trabajado de la mano con organismos como ONU Mujeres, PNUD, Nature Conservancy, diseñando estrategias que promueven la inclusión financiera y promueven las finanzas sostenibles. Como docente universitaria y conferencista nacional e internacional, comparte su conocimiento en temas macroeconómicos, política económica, sistema financiero, género, inclusión y educación financiera. Bienvenida, Verónica. ¿Qué nos quieres compartir? ¿Con qué emoción nos llegas a este webinar de hoy? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches con todas. Gracias por la invitación, María Auxiliadora, un gusto estar aquí. La verdad, para mí el tema de educación financiera es súper importante y más con perspectiva de género. Entonces yo creo que aquí la idea es que entre todas podamos construir esas ideas, esas nuevas formas de manejar el dinero y, como decía Roxana, que no le tengamos miedo, sino que nos abra las oportunidades para generar nuevas realidades, tanto personales como en nuestras localidades y en nuestros países. Por ahí creo que es la primera que quisiera reflexionar. Gracias. Gracias, Verónica, bienvenida. Pues vamos a por nuestra cuarta ponente, es Johan Vitaliano. Nos hablará de cómo diseñar estrategias para impactar nuestro entorno. Trabaja en finanzas corporativas hace más de 20 años y como directora hace 6 años. Forma parte de Mujeres Líderes Américas hace 2 años y ha sido una linda experiencia compartir con la comunidad, nos contaba. Es coach, lo cual practica desde la arista de finanzas personales, aspecto en el que publicó Cúrate del bolsillo, un libro que salió a la luz este año con el propósito de empoderar a las personas en bienestar financiero. Bienvenida, Johan. ¿Qué quieres compartir antes de empezar con nuestras preguntas? Gracias, María, por la introducción. Yo vengo a este espacio muy emocionada de compartir lo que creo que cada uno desde su arista, desde el lado que ha desarrollado, quiere construir con todos los que estén hoy en el webinar. Vengo emocionada en compartir esto, en compartir lo que tú comentas de mi hijo, Cúrate del bolsillo, yo le llamo hijo, llega con un propósito de justamente alimentar a las personas en términos de finanzas, y tomarlo como una herramienta de bienestar, porque en realidad para mí es muy importante ver el dinero como una herramienta de bienestar más que como algo que se pueda acumular y hacernos millonarias, digamos, ¿no? Eso es. Entonces vengo con eso muy emocionada y muy dispuesta para compartir conocimiento. Muchísimas gracias, Johan. Pues nada, vamos a empezar ahí a tener estas charlas con las compañeras y contaros que luego dejaremos un huequito al final del webinar por si alguien tiene dudas o quiere comentar algo o incluso quiere aportar algo que nos haya dicho y que considere importante dentro del webinar. También tendréis vuestro espacio para que podáis hacerlo. Pues cogiendo un poco lo que traía Johan, ¿no? Hablando del bienestar financiero, yo siempre digo que es muy difícil cambiar o tratar de tener crecimiento económico si primero no nos miramos internamente, ¿no? Entonces, la primera pregunta, vamos a hablar de esa parte de romper nuestras barreras internas. Yo muchas veces hablo de ese techo de cemento que nos ponemos nosotras mismas, incluso en las finanzas. En este caso, Marijó, tu enfoque es holístico. A menudo usamos el dinero como un ansiolítico. Compramos por tristeza, ansiedad, esas famosas que llamamos compras compulsivas. ¿Cómo dirías que podemos identificar si nuestra relación con el dinero es de supervivencia emocional o realmente lo usamos de una manera consciente?
¿Y qué primer paso consideras que podemos dar para pasar a ese autocuidado financiero? Como decía yo al principio, un poco mi mantra es este, primero tú, luego el dinero, y es que, como bien decías, María, cuando uno empieza a alinearse, a escucharse, a conocerse un poco más, ay, disculpen que aquí hay una construcción que no Es tuyo el ruido, ¿no? Estaba estaba pensando yo, prevista. ¿quién tiene el micrófono abierto? Vale, pero No, soy yo, está soy acompañada. aquí. Que aquí hay una construcción no planificada, o sea, yo vine a este lugar justo por eso. Es lo que tiene, a veces pasan estas Así cosas. pasa. Pero bueno, les decía un poco esta parte de mi mantra, primero tú, luego el dinero, alineando un poco como lo que tú decías, ¿no? Que verdaderamente el autoconocimiento y el autocuidado tienen una responsabilidad financiera, ¿no? Si nosotras somos las que nos ponemos en el último lugar, después del marido, los hijos, el perro, etcétera, etcétera, pues es muy difícil que el dinero podamos moverlo de la supervivencia al autocuidado, ¿no? Y para mí hay preguntas como muy concretas con las que suelo trabajar cuando trabajo con mujeres, sobre todo en grupos o espacios, que es como autopreguntarnos como en qué momento el dinero deja de ser herramienta y se vuelve tensión, ¿no? Y me gusta hacer ejercicios de autoexploración, ¿no? Cada vez que pago algo, ¿cómo se siente en el cuerpo? ¿Cómo siento en el cuerpo cuando estoy soltando este dinero? Es como de, oh, no, lo tengo que pagar, o, qué emoción, me estoy comprando el café que me gusta y o sea, estoy comprando la experiencia de entrar a la tienda y que huele el café, o sea, ¿qué estoy haciendo con el dinero? Y yo creo que ahí hay lugares como muy interesantes para migrar de la supervivencia al autocuidado financiero. Y también como desde un lugar de mucho autocariño y autocompasión, porque como bien dices, sí tenemos estos techos de cristal. A mí me gusta llamarles techos de cristal porque creo firmemente que se pueden romper, pero también tenemos las mujeres algo que hemos encontrado por aquí a través de Fuerza Femenina y Finanzas que se llama piso pegajoso. O sea, tenemos las mismas oportunidades, pero más obstáculos, ¿no? Para sobrellevar nuestras situaciones como mujeres. Por ejemplo, en la maternidad, ¿no? No es que sea un obstáculo, pero honestamente las que somos mamás sí queremos pasar el tiempo con nuestros hijos y eso nos detiene para tomar ciertas acciones o ciertas decisiones con respecto a nuestro futuro laboral, financiero, etcétera, ¿no? Entonces, tanto el techo de cristal como el piso pegajoso son dos lugares que necesitan como esta conciencia de autocuidado, de relación personal con una misma, para saber qué tanto sí puedo desprenderme de esta situación y qué tanto sí puedo aventarme a romper el techo sin romperme yo, ¿no? O sea, como tener como este equilibrio. Y la verdad es que cuando sí se manifiesta una relación más sana con el dinero, se siente en el cuerpo, te sientes más ligera, te sientes más en paz, la vida diaria como que fluye un poquito mejor. Y como bien dice Johan, pues se vuelve una herramienta en lugar de un grillete, ¿no? En lugar de sentirnos que estamos ancladas en un lugar o en un extracto financiero o en una capacidad financiera porque mis ingresos están limitados, no es la cantidad del dinero, sino la relación que yo estoy teniendo con esos recursos, lo que me va a permitir generar ese movimiento, ¿no? Entonces, como también decía Roxana de manera muy bonita, ¿no? ¿Qué cambia cuando dejamos de utilizar el dinero para castigarnos? ¿Qué cambia cuando empezamos a ver al dinero como herramienta real y no como un obstáculo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí creo que sería como un caminito que también es muy difícil de decir, pues paso de la supervivencia al autocuidado. No, pues paso de la supervivencia 1 a supervivencia 2, a supervivencia 3, a vivir con gozo, al autocuidado, ¿no? O sea, también es un caminito que no se da como de un día para el otro, sino que es un auténtico andar en el reconocimiento y por eso yo insisto que pues identidad financiera tenemos todos, pero si es consciente esa identidad financiera, podemos empezar a caminar hacia donde queremos y el dinero nos va a seguir en la consecución de ese camino, en la consecución de esas metas, en el ampliarnos con respecto a las posibilidades que podemos desarrollar como mujeres.
Qué bueno, gracias, Maijo. Ahora os doy paso también al resto de compañeras por si alguien quiere añadir algo, ¿no? Pero justo por contextualizar algunas de las cosas que traías y me resonaban bastante, ¿no? Esa parte de, obviamente, de supervivencia. Primero, yo siempre pregunto, ¿no? ¿Cuánto vale tu tranquilidad financiera? ¿Cuánto vale tu libertad financiera? Y a partir de ahí también entender cuál es realmente mi nivel de supervivencia. Porque a veces el problema es que estamos en supervivencia porque realmente no sabemos dónde estamos, ¿no? No somos conscientes, no tenemos esa parte de conciencia, de autocuidado para saber desde dónde partimos, ¿no? Que en cierto modo para mí es la base desde dónde empezar. En cuanto a lo del techo de cristal, claro, para mí el techo de cristal yo lo relaciono mucho más con esas barreras externas, ¿no? Esas barreras que nos ponen a la mujer pues ya sabemos, brecha salarial, todo lo que hay, que no vamos a entrar en ello por no alargar, pero es esa parte de techo de cristal que efectivamente se puede romper. Yo cuando hablo de techo de cemento es el que nos ponemos nosotras mismas, que se puede romper, pero a veces es mucho más complicado, porque nos lo ponemos nosotras y hasta que no somos capaces de sentarnos y ver y ser valientes. Yo a las personas que vienen a mí a trabajar con coaching financiero, les reconozco esa valentía, ¿no? De sentarte y decir, es que quiero trabajar esto y quiero romper ese techo que yo me he puesto y que yo me estoy Sí, contando, ¿no? Memoria histórica y todo lo que nos imponemos muchas veces por el mero hecho de ser mujer y porque nos han enseñado que tenemos ese techo, ¿no? Entonces, es esa parte. Y antes de seguir, eh, me gusta mucho que traigas lo del cuerpo porque para mí es súper importante. Además, aquí dentro de este webinar nos está acompañando una compañera que es María Jesús Fea, gracias, y tiene una metodología muy bonita de coaching de movimiento y yo la uso mucho para esto porque es muy diferente y os animo a todas cuando trabajéis cualquier cosa a meter el cuerpo porque el cuerpo dicen que habla antes que la mente. Así que me alegro mucho que la hayas traído porque es súper potente cómo el cuerpo es el que te va diciendo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Marijo. No sé si alguna de las ponentes quiere comentar o quiere añadir algo sobre lo que ha traído Marijo. Sí, yo quisiera comentar porque en este camino de conocernos, de explorar nuestro cuerpo, nuestra relación con el dinero, es importante también, y ahorita ya hay una rama en la psicología, ¿no? En la psicología económica que habla mucho de por qué los seres humanos tomamos, las personas, los adultos tomamos decisiones que a veces no son lógicas en cuanto a elegir lo que más rentabilidad nos da o más dinero nos puede generar. Y aquí entra un tema de creencias, ¿no? De sesgos mentales, de creencias limitantes que nos pueden estar frenando en términos de ver el dinero como un aliado y no como algo que, por ejemplo, está atado a la corrupción o está atado a temas negativos que finalmente hace que de manera inconsciente nos sesguen a decisiones que nos alejen de generar más dinero y de generarnos mayor bienestar financiero. Entonces creo que esto de explorarnos y conocernos para identificar de dónde vienen nuestras decisiones es súper importante y nos permite fluir el saber de dónde venimos, si venimos de una familia muy humilde y de pronto tenemos la creencia de que si soy humilde me voy a quedar humilde y no voy a poder generar mayor riqueza, esa ya es una creencia que nos estaría limitando en términos de ver al dinero como un aliado y como una herramienta de bienestar. Entonces creo que eso de explorar nuestras creencias también es un pasito bastante importante en esa etapa de nuestra relación con el dinero, ¿no? Y bueno, Johan, gracias, porque además hablaremos de conciencia y es esa parte, ¿no? Yo siempre digo que la conciencia para mí es la madre de todo, porque es cuando empiezan a cambiar las cosas, cuando realmente somos conscientes de cómo decidimos, ¿no? Que es lo que tú decías. Si no ni siquiera sabemos qué es lo que nos ha hecho decidir una cosa u otra, pues seguiremos decidiendo desde el mismo rol o desde el mismo lugar en el que lo hacemos. Gracias. Ahora voy con Rosana. Rosana, en tu cita y antes ya nos has traído, ¿no? Esa pregunta que si alguien quiere participar y contestar, o si no, que luego nos cuente de por qué el dinero nos duele, ¿no? Una de tus citas es justo eso, cuando hay conciencia, justo acabamos de mencionar la conciencia, el dinero deja de doler, porque lo tratamos, ¿no? De otra manera. Como economista, vemos números, normalmente números fríos, pero también ese impacto humano. Y me gustaría preguntarte, ¿por qué tú consideras que el dinero les duele a las mujeres? ¿Y cuál dirías que es la principal razón por la que suele llegar este dolor o solemos relacionarnos con el dinero desde ese dolor? Bueno, gracias María por la pregunta. Hola a todas nuevamente. Es un placer tenerlas aquí, poder compartir en este espacio. Eh, Como mencionaba María, como economista,
Cuando hablamos de dinero, pareciera que estamos hablando de números fríos, de presupuesto, de deudas, de inversiones. Pareciera que estamos hablando de decisiones. Pero en realidad, como mencionaba Marijó, hay emociones detrás del dinero. Hay emociones que están amarradas a cómo tomamos estas decisiones. ¿Y por qué considero yo que el dinero nos duele? Como lo mencionaba yo, porque lo decía, nos duele, porque a veces es impresionante cómo yo estoy dispuesta a gastar dinero por alguien más, pero cuando se trata de mí, no soy capaz de hacerlo. O sea, es increíble cómo yo estoy dispuesta por mis padres, por un amigo, por un familiar, un conocido, cómo estoy yo dispuesta a arriesgar inclusive todo mi capital para que esta persona pueda salir de esta situación o porque lo necesita, pero cuando yo me veo, me quedo sin lo básico para seguir adelante en mi vida. Entonces, por eso decía, ¿por qué nos duele el dinero? Pero la pregunta va, ¿por qué nos duele hacia nosotras? Pero si nos vamos hacia un contexto histórico, ya lo mencionaba María, nos han condicionado a pensar que como mujeres tenemos que hacer rendir el dinero, primero rendir, hacer que el dinero nos cubra todas nuestras necesidades y luego nos han dicho que el dinero nosotros no tenemos por qué discutirlo o por qué cuestionarlo o por qué decir por qué estoy haciendo esto y no estoy haciendo lo otro, sino simplemente, por ejemplo, en una casa, este dinero es para la comida, pero ¿qué hay más allá de la comida? Eso es una necesidad básica, pero ¿dónde quedamos nosotras? Es una pregunta muy importante, por eso les decía, si el dinero no doliera, si no tuviéramos miedo a lo que va a pasar, ¿qué decisiones tomaríamos? Es decir, me sorprende mucho mucho más las mujeres, este sentido que tenemos de amor hacia los demás y cómo somos capaces de arriesgar lo que tenemos por alguien más. Pero cuando se trata de nosotras mismas, solemos ser muy tacañas, solemos dejarnos en último lugar en la escala de necesidades. Por ejemplo, yo veo a mi madre y mi madre siempre ha sido primero mis hijos, primero mis hijos, primero mis hijos y por último yo. Si queda un espacio, estaré yo ahí. Y creo que es algo muy importante que tenemos que romper, porque no estamos condenadas a ser esclavos de este patrón. Es importante que nos demos cuenta que una decisión financiera no solamente se trata para que los demás estén bien, sino cómo me siento yo, como decía Marijó, al tomarme ese café. Ese es un espacio que me hace el día. ¿Cómo me siento al comprarme un libro? ¿Cómo me siento al invertir en mí y entrar en un programa educativo? Porque usted diría, no, pero no me ajusta porque sí, pero ¿qué hay detrás de ese por qué? ¿A quién estoy priorizando? Porque al menos yo en mi vida me he dado cuenta en los últimos meses que estaba priorizando las necesidades equivocadas. No me estaba priorizando en absoluto a mí, sino que estaba priorizando muchísimas cosas y no les hablo de que pues vengo a victimizarnos, sino a encontrarnos, analizar por por qué nos duele tomar esas decisiones y si lo podemos ver, como les mencionaba, desde nuestro rol de mujeres, viene de un aprendizaje de cuidado. Es decir, nos han enseñado que tenemos que administrar, ahorrar, ajustar, proteger, siempre en un foco en una supervivencia constante y de vivir en el presente, no de pensar en el futuro, sino siempre en el presente. Luego tenemos un aprendizaje de culpa, en donde también se nos juzga a las mujeres por ciertos gastos que mucha gente dice innecesarios, caprichos o vanidad. Por ejemplo, ir al salón. Escuchaba en una ponencia anterior que un ponente decía, ir al salón es un gasto que si usted invirtiera ese dinero que se gasta en el salón, tendría tanta rentabilidad. Y yo me quedaba como, sí, pero en ese momento yo me siento bien. Yo estoy tomando cuidado de mí. Yo necesito tener un aspecto profesional
bonito presentarme ante el mundo cuidada, con una imagen. Si yo quiero llegar más lejos, pues también tengo que cuidar mi imagen. Entonces, no es un gasto, es una inversión. Y aparte me genera una satisfacción personal. La pregunta que debemos de hacernos más adelante, creo que las compañeras lo van a profundizar, es si puedo permitírmelo y si estoy en las condiciones también, porque también debemos ajustarnos a nuestra realidad de cómo está nuestra situación financiera. Y por último, me gustaría compartirles un aprendizaje que tenemos las mujeres de silencio. Lo que les mencionaba, el dinero no se habla, no se negocia, no se presume. Es decir, por ejemplo, en nuestros trabajos, una posición, si nos dicen este es el salario que va a ganar, o sea, ok. Si quiero un ascenso profesional, tengo miedo de ir a discutir con mi line manager y explicarle por qué yo merezco ganar un mejor salario. Porque pareciera que es un pecado que una mujer quiera más, porque se le considera que es ambición. Pero si lo vemos desde la realidad, no es ambición, es tomar conciencia de quién somos, cuánto valemos y lo que merecemos. Gracias, Rosana, por lo que has traído, súper, súper interesante. Y aquí también hacer yo alguna mención, ¿no? Cuando hablabas de lo de la culpa, muy curioso, porque hace muy poquitos días hablaba yo de cómo la mujer entramos en ese momento de culpa o en esa emoción de culpa, muchas veces o la mayoría de las veces, por lo que yo llamo memoria histórica. Es por esa historia heredada que tenemos de nuestros ancestros, de nuestras familias y que nos cuesta, ¿no? Como tú decías ahora, nos cuesta negociar lo que nos suban el sueldo. Y muchas veces cuando entras ahí a trabajar esa creencia, te das cuenta que en realidad hay mujeres que lo que se sienten es culpable por ganar más que sus padres, más que sus ancestros, más que su pareja, porque antes no pasaba. Entonces, aunque nosotros estemos en una época en la que esas cosas van cambiando, esas situaciones van cambiando, aquí está, y aquí está, ¿no? Son esas creencias que tenemos. Entonces, ahí está ese trabajo y por eso también es un poco por lo que el dinero duele. Hablando de la parte de inversión, yo siempre digo cuestión de prioridades, ¿no? Hay que saber qué es lo que a nosotros nos aporta. Invertir en nosotros es una inversión. No quiere decir que nos olvidemos del futuro y de esa parte quizás que nos puede traer dinero más adelante, pero la importancia de invertir en nosotros, porque yo siempre digo que eso es lo que nos trae esa parte de abundancia, ¿no? Además, siempre recomiendo un caprichito al mes. Da igual, si puede ser un café, irme a ver el mar y no producir, lo que sea, pero eso te activa la abundancia y te activa el sentirte bien, porque vas a trabajar de otra manera que si estás solamente ahí. Y ya por acabar, y sigo con las compañeras, me recordaba mucho, yo trabajo, y algunos de las que estáis por aquí ya lo conocéis, el hecho de los arquetipos financieros. Y es que si lo hiciésemos hace unos años, creo que todas las mujeres serían salvadoras, el arquetipo salvador, que es ese que tú traías, ese de, para mí no tengo nada, pero para los demás todos. Si yo tengo 5, a ti te doy 4 y con uno ya me apaño, ¿no? Es ese rol de salvar, de ayudar, de apoyar y olvidarnos de nosotras, ¿no? Entonces creo que eso ha ido cambiando, pero si lo hiciésemos antiguamente, estoy segura que casi todas seríamos ese rol de salvadora, incluso financieramente, ¿no? Así que bueno, no sé si alguna de las compañeras quieren aportar algo a lo que ha traído Rosana. Ahí veo que Marijo levanta la mano. Adelante. Sí, bueno, retomar como un poco mi mantra que sí es muy claro. Primero tú, luego el dinero. Y la verdad es que eso lo aprendí de un señor que se llama Jesús, que se murió hace como 2000 años, que decía que había que amar al prójimo como a uno mismo, no en lugar de a uno mismo. Y sí nos hemos puesto vía culturalmente, como bien dices, María, en este lugar del último lugar, cuando el concepto es pues igual que a los demás, no en lugar de los demás, ¿no? Entonces creo que esa claridad a mí sí me desbloqueó el siguiente nivel a nivel financiero, digamos, en donde yo puedo elegir sin este sobrepeso que bien menciona Roxana de ambición, en donde yo me pongo en el mismo lugar en el que cuido a los demás. O sea, con esa misma intención con la que cuido a los demás, también me cuido yo. Y creo que esa nueva idea sí ayuda a desbloquear un siguiente nivel. Y por supuesto que pues, desde la neuroeconomía, pues lo que tenemos aprendido es lo que nuestro cerebro sabe que nos protege. Entonces, si no está roto, ¿para qué lo vamos a arreglar, no? Pero mi cuestionamiento es, sí, no está roto, pero siempre se puede estar un poquito mejor
que como estamos, aunque no parezca roto. Entonces creo que ahí, contribuyendo un poco con lo que bien dice Roxana, tenemos muchas cargas emocionales que podemos ir soltando poco a poco con nuevas ideas que nos den mejores fundamentos. Gracias. Si Verónica o Johan quieren añadir algo o... Sí, Verónica, Sí, creo tal que... vez yo, gracias. Gracias, María. Me encanta lo que decía Roxana, lo que hizo Marijón. Y ahí yo le sumaría solamente un tema cultural también, que no es lo mismo, por ejemplo, las mujeres de Latinoamérica y las mujeres de Latinoamérica, por ejemplo, de países andinos, que las mujeres europeas o que tienen otra realidad. O sea, yo creo que eso también nos marca muchísimo. Y yo vengo justo de un país latinoamericano andino, como es Ecuador. Entonces ahí todavía la violencia de género es muchísimo mayor y hablamos de esta violencia incluso patriarcal dentro de de los temas, digamos, de posesión de activos. En Ecuador, por ejemplo, si vemos cuántas mujeres realmente tienen a su nombre las casas, los autos, etcétera, no supera más del 20%, a pesar de que eres mujer casada. Entonces, claro, ahí tú dices, y claro, tal vez complementando, entonces, pues claro, yo no merezco, yo, claro, mejor que tenga a mi marido y tal, y después cuando me divorcio me quedo sin nada. Entonces ahí tienes todavía un problema adicional y le tengo miedo a esos elementos. Entonces yo creo que tratar de romper eso no es fácil, o sea, no es fácil. Yo he trabajado mucho también en temas, como mencionaba, de educación financiera, para decirles a las mujeres lo que decíamos, no tengamos miedo, tenemos la capacidad, podemos invertir, podemos hacer eso, no, pero es que mi marido se va a poner celoso. Hay momentos en que ni siquiera les dejan ir a trabajar porque justamente ya la mujer empieza a ganar un poquito más y claro, hay esta sensación de culpa también nuestra, ¿no? Cuando somos mamás, total, estamos dejando al hijo por tener esto que queremos más dinero, pero ya a los hombres no les pasa eso por la cabeza. Entonces, yo creo que todo eso es complicado, pero este tipo de espacios y pensar que podemos hacer estos grupos, de romper estos mitos es interesante. Y eso, lo que decía Roxana me encantó. Uno se va a la peluquería y dice, puta, ya te estoy gastando la plata en eso. Dices, no, man, es el momento para mí, para lo que yo quiero y eso me va a ayudar para los temas, incluso para ser profesionalmente más, digamos, productivas. Pero creo que eso no lo van a entender los hombres, eso no van a entender en otros espacios. Y creo que eso es lo rico también de ir cambiando y de ir pensando en estas nuevas realidades también. De todas maneras, si me permites, María, que intervenga, también obviamente estáis hablando de una violencia económica hacia la mujer que no solo se da en América Latina, obviamente, os lo tengo que decir claramente, es que Europa lo estamos viviendo, hay casos en España también igualmente, o sea que estamos yo creo que en la misma sintonía, lamentablemente todavía por ese poder patriarcal todavía que tienen los hombres, ¿no? En esta comunicación y en esta conciencia, ¿no? de las mujeres que muchas veces las tratan, bueno, pues sabemos, ¿no? Este maltrato físico, pero ya más que el maltrato físico lo que estamos hablando es de maltrato y la violencia económica. Así que es también muy interesante lo que estáis comentando. Seguimos. Gracias, auxiliadora. De hecho, justo, ¿no? Yo iba a traer que en el anterior webinar eh, salió también este tema, ¿no? De esa Correcto. violencia económica y de cómo todo esto nos ayuda también a las mujeres a crear esa independencia, porque además es que esta violencia económica es silenciosa muchas veces, incluso para la propia mujer que a veces no siente ni siquiera que le está pasando, ¿no? Porque entras ahí y es como, bueno, pues estás por patriarcado, por situación de vida, por lo que sea, estás ahí y está bien, pero claro, ¿qué pasa cuando te tienes que divorciar o estás en una situación complicada, ¿no? Entonces, justo iba a traer esto porque además creo que o para mí lo que hace muy nutritivo estos encuentros es que seamos personas de diferentes lugares del mundo porque se nos escuchan diferentes voces de cómo lo vivimos y también de darnos cuenta que en algunos países más, en otros países menos, y que tenemos por supuesto que adaptarnos a la situación y a las circunstancias de cada una, pero como al final hablamos el mismo idioma en muchos casos, ¿no? Aunque estemos en un país o en otro, porque al final todas nos encontramos en cierto modo con estas situaciones. Así que a mí me gusta muchísimo el poder estar compartiendo con vosotras en diferentes puntos. Pues seguimos, pues mi próxima pregunta es para Verónica. Dicen que existe el miedo, ¿no? De que para gestionar o invertir necesitas ser millonaria. Tú hablas de transformar realidades. ¿Cuáles son los 3 errores más comunes que ves en mujeres profesionales que, aun ganando dinero, no logran construir patrimonio? ¿Y por dónde dirías que se puede romper
ese círculo de necesitamos, no se puede invertir o aunque gane no soy capaz de construir ese patrimonio. A ver, gracias por la pregunta y creo que conecta bastante bien con lo que hemos estado conversando hasta este momento. Bueno, yo creo que hay estas barreras que decíamos en generar de estas condiciones estructurales, culturales, emocionales, que las mujeres a veces no podemos o no queremos enfrentar estos problemas. Yo diría por tres errores que desde mi punto de vista pueden haber muchos más, pero yo creo que son los tres recurrentes. Primero, siempre esperamos el momento perfecto para empezar. Entonces decimos, no, no, cuando ya yo tenga mi trabajo estable. No, no, ya cuando los hijos sean más grandes. Cuando esto, entonces siempre estamos esperando el momento perfecto y ese momento perfecto nunca va a llegar, porque siempre hay una enfermedad, siempre hay un problema, siempre hay alguna cosa que nos está pegando. Entonces, esperar el momento perfecto es lo que a nosotros nos va deteniendo como mujeres, porque como hemos dicho, como hemos conversado hasta ahora, claro, nosotros damos prioridad a muchos otros temas. Hay un montón de estudios que te muestra que, claro, los hombres, sin querer criticar, pero ellos se centran en una cosa, nosotros tenemos el espectro muchísimo mayor. Entonces, claro, queremos que todos esos elementos estén perfectos para invertir. Entonces, eso realmente va a ser súper complicado. Entonces, ahí yo diría que es importante no esperar el momento perfecto, aunque sea arriesgarnos con un poquito, ver qué podemos hacer y empezamos a construir. Lo otro es que a veces subestimamos nuestra capacidad para invertir, para negociar, que era un elemento que también lo mencionábamos, y para conocer estos temas. Pero ¿quiénes son las mejores administradoras del hogar? Somos las mujeres. Y perdón que hable con datos del Ecuador y hay un sesgo economista tal vez, pero quienes mejor pagan las deudas aquí en el Ecuador son las mujeres. Quien tienen menos niveles de morosidad son las mujeres y eso pasa al menos de lo que conozco a nivel de Latinoamérica. Entonces, pero hay ese set, no, tú no puedes administrar tú vas a administrar solamente para estas cosas, como decíamos, que no son para el hogar, etcétera. Entonces creo que ese es el tercero, subestimar nuestra capacidad y claro, ahí estamos perdiendo espacio y estamos perdiendo tiempo también para generar este patrimonio. Y la última que coincide mucho con lo que ya decía Roxana también, y que yo le pongo como una tercera, es no priorizarnos financieramente. Entonces también a veces tendemos a tener a la familia, a los hijos, del hogar y postergamos nuestro propio ahorro. Entonces, o queremos hacer todo en conjunto. Entonces, de ahí mi recomendación y que a veces suele ser interesante, tengamos nuestro propio ahorro como mujeres, tengamos nuestra propia cuenta financiera, incluso para cualquier emergencia seamos o no, o tengamos pareja estable, no tengamos, pero para nosotros, incluso para nuestros propios temas. Yo a veces digo, incluso para temas tan básicos como el periodo, que necesitamos las cosas de mujeres de periodo y estar pidiendo a un hombre, eso es bien complicado. Entonces creo que poder generar eso, tener eso y priorizarnos financieramente, incluso para nuestros gustos y nuestras necesidades, es importante. Entonces ahí yo creo que deberíamos pasar, ¿no? O tratar de romper esta brecha de no solamente irnos educando, irnos capacitando, ir conversando de estos temas, sino ya accionar. Quiero decir, tomar acción, en decir ya, ok, entonces después de esto me he inspirado, voy a abrir una cuenta en una institución financiera y voy a abrir un ahorro programado que sea con algo poquito. Y este poquito nos va a ir permitiendo algunos temas. Yo siempre digo, además del ahorro es una parte importante, pero la siguiente parte es la inversión. Entonces ahorro, pues cómo coloco para empezar a ganar algo de rendimiento adicional. No digo que está mal, obviamente ahorrar, pero no es suficiente. La primera patita, entonces todos esos elementos creo que para nosotros como mujeres también son digamos, esos tips que tenemos que ir aprendiendo, que eso nos da las canas, como yo siempre digo, eso nos da la experiencia y que estos espacios, ojalá estas canas de esa experiencia podamos ir transmitiendo y compartiendo entre todas, ver qué más podemos. Gracias, Verónica. Qué interesante. Justo yo siempre digo, y me hacía gracia lo de tener la cuenta, ¿no? Para cosas cualquier cosita, yo siempre digo que tengamos huchas, ¿no? Aquí en España muchos de los bancos han creado esto que llaman huchas, y yo digo, huchas para todos, hucha para caprichos, hucha para viajar, hazte una hucha, porque ya sabes que estás destinando ese dinero, ¿no? En cuanto a la inversión, yo siempre recomiendo ahorrar. Para mí el porcentaje ideal, si se puede, es un 20%, pero dentro de ese 20% no lo dejemos en ahorro. Efectivamente, de ese 20% decidamos, ¿no? Cuánto invertimos para ese futuro, para ese objetivo que tengamos,
cuánto nos dejamos para permitirnos a nosotras, que para mí es súper importante. Y otra cosa que quería traer, bueno, dos cosas. Una es que hace poquito leía, y me pareció muy curioso con lo que tú traías, y es cómo el porcentaje de mujeres, no voy a decir porcentaje porque no lo recuerdo y no me lo quiero inventar, pero era como el porcentaje de mujeres a la hora de invertir era mucho menor. Sin embargo, una vez que invertían, se igualaba mucho a lo que invierten y al riesgo con el hombre, ¿no? Entonces, ahí está esa parte que tú traías de accionar, es el miedo a dar ese paso. Y con esto traigo algo que nos traía nuestra compañera Larisa Galán, que estuvo en el anterior webinar, y ella se dedica al tema de inversiones y nos contaba cómo cuando hablaba con hombres para invertir, ellos tomaban la decisión, aunque tuviesen pareja, o como mucho, ¿no? Decían, vale, le comento, ¿no? a mi mujer o a mi pareja. Sin embargo, las mujeres, cuando antes de decidir era lo tengo que negociar con mi marido. Hay muy pocas mujeres que cuando tienen pareja deciden por sí, ¿no? Al final eso volvemos un poco también a lo que traía Rosana, a todas esas creencias que traemos, a toda esa memoria histórica. Gracias, súper interesante. No sé si alguna de las compis quieren añadir algo. Marijo, te veo ahí con la manita, dale. Ay, yo siempre quiero añadir, porque la verdad es que lo Muy que bien, están eso es compartiendo perfecto. las demás compañeras de este webinar y tú, María, y bueno, por supuesto, auxiliadora, es súper rico, entonces yo siempre quiero meter mi cuchara, pero Dale, perfecto. un elemento más que yo creo que puede ayudar sobre estos tres que construía Verónica súper acertadamente, es que no tenemos que hacerlo solas, es importantísimo crear comunidad desde los temas que sean, o sea, si lo que tienes miedo es a invertir, búscate espacios de mujeres inversionistas, que los hay y están hermosísimos. Si lo que necesitas es salir de deudas, búscate espacios grupales para salir de deudas, porque ahí en comunidad es donde nos vamos haciendo fuertes. Entonces, creo que un elemento importantísimo de crecer financieramente para las mujeres es que creemos comunidades, que nos sintamos arropadas y acompañadas de otras mujeres que estamos persiguiendo los mismos objetivos. Y profundizando un poquito en el tema de violencia económica, que como decías, salió también en el webinar pasado y está latente sobre la mesa, nosotros hemos creado una comunidad que es Fuerza Femenina y Finanzas, que específicamente se dedica a visibilizar los temas de violencia económica. Entonces, si hay alguien que no sabe si puede estar viviendo o no violencia económica, pueden darse una vuelta por el podcast, está en Spotify, y ahí tocamos estos temas para poner con nombre y apellido este tipo de dinámicas que a veces no sabemos, que como que se sienten raras, pero no sabemos si es violencia económica, o no quiero pensar que mi marido, que sí me quiere y que sí lo quiero, está ejerciendo violencia económica, o que yo misma me estoy ejerciendo violencia económica. Y eso también se ha convertido, gracias a Dios, en un movimiento y en una comunidad, porque solas, como bien decía Auxiliadora, es más difícil. Solas tal vez podemos llegar, pero haciéndolo acompañadas llegamos mucho más lejos, que es una parte fundamental de la fundación y también de Mujeres Líderes de las Américas. Entonces creo que ahí ese punto no lo dejemos en el limbo. Hacer comunidad desde el aspecto financiero del que quieras es valiosísimo. No lo hagamos solas. Toquémonos, abracémonos. Aparte, las mujeres somos gregarias y de comunidad. Entonces, eso, abracémonos, comentémonos, toquémonos, llorémonos, acompañémonos y vayamos verbalizando y poniendo nombre a cosas que han sido por años invisibles. Entonces, pues bienvenidas también a la comunidad de Fuerza Femenina y Finanzas, si quieren profundizar un poco más en violencia económica, pero en todos los aspectos, ¿no? O sea, hablemos. Así que gracias. Bueno, gracias, Marijo. Además que esto que traías me parece súper importante de hablar también de la violencia económica propia, autoviolencia económica que nos ponemos nosotras mismas, ¿no? Y bien la has traído tú, porque muchas veces nos suele pasarnos que pensamos que nos viene de la otra persona, pero a veces somos nosotras mismas las que nos lo imponemos, ¿no? Qué interesante esto, y además también pues lo que decía, bueno, algo que ha estado silencioso y que no somos conscientes porque, claro, no sabemos si en realidad es eso o no, o qué nos estamos contando, ¿no? Gracias. Si puedes, perdona María, si puedes, Marijo, nos compartes los podcasts o la comunidad, ¿vale? Para conocer más. Gracias. Super, lo podéis poner en el chat y así también las compañeras que vayan sabiendo. Correcto. Johan, tú en tu libro hablas de Cúrate del bolsillo.
muchas personas llegan a este webinar pues con deudas, desorden o simplemente no saben, ¿no? Muy bien, hay personas a veces que no saben muy bien ni cómo están sus finanzas. Para alguien que nos está viendo o que nos vean diferido y pueda sentir que es tarde para empezar, porque muchas veces pensamos, bueno, ya qué voy a hacer, ya que estoy metida aquí, ¿no? Ya para qué. ¿Cómo dirías que se puede Pequeña diseñar creencia. una estrategia simple, ¿no? Independientemente de cuando empecemos? Si tuviera que hacer una única cosa para curarse el bolsillo, ¿cuál sería? Voy a responder de la mano de mi hijo, de Cúrate del Bolsillo. Gracias. Bueno, ahí yo desarrollé una metodología de 5 pasos. Y la primera, y ahí digo que el 80% como factor de éxito de tener el dinero como una herramienta de bienestar financiero, viene de la claridad interna. Entonces te voy a pedir que des oportunidad de dar dos temas importantes, porque la claridad interna va mucho de la mano con lo desarrollado por Marijó, por Rosana, ¿no? Es conocernos, conocer nuestras creencias. En términos generales, hombres y mujeres tenemos creencias limitantes que no nos permiten ver el dinero como una herramienta de bienestar, sentirnos capaces y merecedores, merecedoras de ser prósperos, de ser abundantes. Entonces, creo que la primera estrategia es decidir dedicarle tiempo y energía que son nuestros recursos más invaluables, no estoy hablando de dinero, sino de tiempo y energía, a vernos internamente. ¿Qué es lo que nos está condicionando en términos de decisión? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo ahora, incluso inconscientemente, que no me permite tener este bienestar financiero que tanto busco y que tanto a veces lo siento lejano? ¿Por qué me castigo? ¿Por qué me doy menos de lo que doy a los demás? ¿Qué creencias hay? A veces como mujeres preferimos la estabilidad a tomar riesgo. Y sí hay estudios que dicen que las mujeres somos más propensas a cuidarnos, a protegernos más, y los hombres son más propensos biológicamente a asumir más riesgos. Pero hay una creencia detrás que tiene que ver con todo un tema cultural, con todo un tema histórico, que es que nosotros tenemos que proteger a la manada, nosotros cuidamos, nosotros tenemos que buscar estabilidad, porque digamos, en la historia el hombre era el cazador y el que asumía riesgos. Entonces, esa puede ser una creencia. Luego, la otra creencia, primero los demás, después yo, que bastante hablaba Rosana de eso. Luego, otra creencia de no soy buena con los números, ¿no? Y entonces en casa, cuando nos criaban desde chiquitas y estábamos en la mesa, nadie hablaba de números. La decisión la tomaba nuestro papá o los hombres de la casa. Entonces, desde ahí vienen nuestras creencias y uno de los pasos de los que yo hablo y profundizo mucho en el libro es esto: conócete tú, explora tus raíces, identifica de dónde viene esa creencia, pero lo más importante es marcar un hito, porque yo estoy aquí y yo estoy hoy aquí totalmente capaz de tomar la decisión de reemplazar esas creencias limitantes, de asumirme como una persona capaz de gestionar mis recursos, asumirme como una persona capaz de merecer todo lo que, si queremos hablar del universo, si queremos hablar de la economía, si queremos hablar de cualquier fuente de riqueza, de la que esa fuente de riqueza me pueda dar a mí como persona merecedora. Yo tuve un punto de quiebre en mi vida y es cuando identifiqué que era una persona que merecía todo aquello que deseaba. Y esto no parte de un punto de sacrificio, de trabajar 20 horas, esto parte del hecho de aceptarse como merecedora, ¿no? Entonces, el 80% como factor de éxito de estar en una situación de bienestar financiero, creo que viene de esa claridad interna, ¿no? De un trabajo personal, de crecimiento personal. Y lo otro, que ahí yo pongo 4 pasos, viene de un hecho de desarrollar estrategias, pero primero identificar mi diagnóstico actual. ¿Cómo estoy hoy? ¿Qué tan endeudada estoy? ¿Quiero seguir endeudada? ¿Qué tanto he invertido? ¿Qué tanto he ahorrado? ¿Me estoy dedicando realmente a lo que deseo dedicarme? ¿O hay algo que eventualmente se pueda convertir en una fuente alterna de ingresos y me pueda generar más dinero? Eso, que es ya identificar qué quiero, luego generar o aplicar estrategias. Y si voy profundo en estrategias, que es lo que me has preguntado, el manejar un presupuesto nos sirve muchísimo.
para tener claridad de hacia dónde se está yendo nuestro dinero. Porque se va nuestro dinero, pero ahí donde se va nuestro dinero se va el tiempo y la energía que le hemos invertido a esa fuente de ingresos. Entonces, ¿hacia dónde se va nuestro dinero? ¿Qué tanto de eso a lo que estamos invirtiendo nuestro dinero realmente me suma a mí? ¿No? Sentirnos bien, lo que contaba Rosana, para las mujeres ir a un salón y vernos mejor, mejorar nuestro cabello, mejorar nuestra piel, eso nos da muchísimo bienestar físico y bienestar emocional. Identificar qué de nuestros gastos es lo que realmente necesitamos y qué gastos son aquellos en los que yo puedo postergar o dejar de hacer para ir sumando a otras, digamos, bolsas que nos pueden permitir seguir creciendo, como una bolsa que pueda luego dedicar a invertir para hacer que mi dinero trabaje para mí, ¿no? Tener ingresos pasivos. Entonces, mi primera estrategia sería, denle un tiempo a desarrollar un presupuesto, a conocer y a tener claridad de hacia dónde se está yendo nuestro dinero. ¿Qué tantos gastos hormiga estoy financiando? Míos, de mis hijos, de mi familia. Eso de tener un presupuesto ayuda muchísimo. Y ya hablando de presupuestos, si hablamos de gastos, comparto una técnica de 4 pasos, es preguntarnos, ¿es necesario? Si es necesario, ¿es urgente? Si es urgente, ¿hay algún sustituto de repente más económico a lo que ahorita tengo sobre la mesa? Y el cuarto paso es realmente aquello en lo que voy a invertir mi dinero. Gasto, inversión, invertir mi dinero, mi energía. ¿Le impacta a mis metas, a lo que yo quiero ser? Porque está súper bien vivir el ahora. Y eso está súper bien, yo tengo que vivir el ahora, pero también debemos vivir el ahora responsablemente, siendo responsables con aquello que queremos ser y que queremos lograr. Y creo que todas acá, si todas están conectadas, quieren lograr bienestar financiero, ¿no? Entonces, creo que esa como una estrategia clara de tener un presupuesto a la mano, dedicarle un tiempo una vez al mes para ver en qué me he desviado, qué decisión he tomado de pronto no consciente. Tú, María, hablabas de compras compulsivas. Eso muchas veces tiene que ver con llenar vacíos, pero también a veces con cubrir antojos de las personas que tenemos a nuestro alrededor, de nuestros hijos, de nuestras mamás, de nuestra pareja. ¿Qué tanto de eso está siendo una decisión consciente? ¿No? Eso, entonces yo diría eso como una estrategia general, 2 aspectos. Uno, lograr claridad interna y para eso dedicarle tiempo a un tema de crecimiento personal. Y lo otro, dedicarle tiempo a tener un presupuesto, tener claridad sobre lo que yo quiero lograr. En base a eso, decidir, definir acciones, planes de acción que me lleven hacia eso que quiero lograr. Y lo más importante es tomar acción, María José, porque si no, estamos dejando todo en el presupuesto, todo bonito, como si esta es mi misión, esto es lo que quiero lograr y esto es lo que yo debería hacer. Pero ese salto que a veces cuesta de accionar, de tomar la decisión de quiero ganar más, quiero tener más dinero porque lo que me pagan en la empresa donde estoy, hablando de un trabajo dependiente, haciendo lo que me gusta, a mí también me gustan las flores, por ejemplo. De pronto puedo generar una fuente alterna de ingresos que me genere más recursos con un tema de flores que también me gusta y de pronto le puedo dedicar el tiempo, el fin de semana. Esa exploración creo que es muy rica de hacerla una vez teniendo claridad, con un presupuesto, con herramientas financieras, porque como tú dijiste, yo me dedico a finanzas corporativas, pero veo mucho esto, la claridad que tú necesitas en una empresa para tomar decisiones es numérica. Tú tienes un presupuesto y tienes un estado financiero con números ejecutados. Esa misma claridad la necesitamos nosotras para tomar decisiones. ¿En qué estoy gastando? ¿Cuánto quiero de ingresos? ¿Qué quiero lograr? Entonces, eso es lo que yo dejaría como estrategia. En resumen, claridad interna y claridad numérica para tomar acción. Eso lo dejaría sobre la mesa, María. Gracias. Gracias a ti, Johan, porque además justo, mira, me venía, pues al final cómo se trabaja, ¿no? Los que trabajamos o acompañamos desde esa parte de coaching financiero, que ahí también traigo la dificultad muchas veces para accionar, porque realmente necesitamos esa persona que nos pueda acompañar para no estar solas, como también me decía anteriormente Marijó, porque muchas veces nos creemos que podemos con todo, pero es que no podemos saber de todo. Entonces, por mucho que queramos, a veces es importante, ¿no? Ir hacia esa persona que nos pueda
que nos pueda acompañar. Y es esa parte de miremos internamente, miremos quiénes somos, miremos cómo decidimos, miremos si es una compra compulsiva o si es esa búsqueda de amor que muchas veces tenemos, esa falta de cariño, esas heridas, las famosas heridas de la infancia también se reflejan en el dinero, porque a veces consumimos, compramos y entramos en el rol de salvadora que decía antes para sentir que nos quieren, para sentir que estamos dando, aportando, ¿no? Es una manera también de demostrar amor. Entonces, hay que entender eso, porque si no, difícilmente vas a ser capaz, o eso en mi opinión, ¿no? Difícilmente vas a ser capaz de crear una buena estructura financiera si primero no sabes cómo decides. Si llegas a hacer una estructura financiera en el mismo rol que vienes y desde esa búsqueda, digamos, por traerlo de lo que decíamos, ¿no? De ese complacer a los que tenemos alrededor, si lo hacemos desde ese punto, pues es muy difícil crear una estructura financiera sana. Y luego, súper importante, por supuesto, y 100% de acuerdo contigo, en esa planificación, también yo siempre digo, es mínimo 1 año. ¿Qué necesitas? Porque así vas a saber cómo va tu economía, así vas a saber en qué mes necesitas más, en qué mes necesitas menos, y eso te va a dar tranquilidad. Porque de la otra manera, pues llega, pues ahora me cobran el seguro y ahora no lo había tenido en cuenta, claro, eso lo tienes registrado. Así es. Entonces ahí entra un poco toda esa parte de miedo, ¿no? Y por supuesto es muy difícil tratar de accionar si ni siquiera sabemos lo que tenemos o lo que gastamos o este tipo ¿no? de acciones que a veces la hacemos un poco sobre la marcha y ahí es difícil. Y luego ya en el sentido de lo que tú decías, ¿no? De el vivir ahora, para mí el vivir ahora es una hucha. Entonces tengamos una hucha para vivir el ahora, pero tengamos otra de inversión para el futuro, porque el día de mañana llega y las que somos autónomas, por lo menos en España, sabemos que nos augura quizás una pensión complicada, así que también está esa parte de mirar en el futuro y que el día de mañana podamos sentir y seguir teniendo pues, la misma estructura financiera que tenemos, ¿no? Entonces, esas dos partes, gracias. Bueno, pues ya para antes de darle paso a las personas que nos están viendo, que nos están acompañando, me gustaría hacer una especie así de dinámica rápida. Os voy a pedir a cada una, os voy a ir nombrando. Hemos hablado de creencia, hemos hablado de esa parte de barreras internas, hemos hablado de esos pensamientos que nosotras mismas nos contamos. Entonces, vamos a hacer una dinámica de romper en cierto modo esos mitos que se escuchan y que tanto nos llegan, o por lo menos a mí casi cada día cuando hablo con alguien, ¿no? Entonces voy a ir diciendo una a cada una y es muy brevemente, en 1 minuto, cómo desmontaríais o qué diríais, ¿no? Para desmontar este mito. Alguno ha salido además cuando habéis ido aportando, así que perfecto. Pues voy a empezar con Marijo y tu mito, el que te ha tocado es el dinero te vuelve mala persona. Primero tú, luego el dinero. Si yo logro amarme como amo, en la dimensión en la que sí amo y apoyo a los demás, ahí voy a estarme protegiendo. El dinero no te hace mala persona, el dinero amplifica quién eres. Así que si tú te conoces a ti y sabes que eres buena persona, cuando haya más dinero, lo que se va a amplificar es lo buena persona que eres. Si tú eres mala persona, lo que va a amplificar el dinero es la mala persona. Pero también el dinero puede amplificar las heridas que estés teniendo. Así que escucha a tu dinero porque te va a dar pistas. El dinero no te hace mala persona, el dinero amplifica quién eres. Me encanta, Marijo. Eso de el dinero amplifica quién eres me parece súper apropiado, porque además ahí me recuerda la parte de con qué vibra vienes, pues con esa te vas, ¿no? Entonces es un poco como amplifica quienes ya somos. Gracias. Pues vamos para Rosana. Invertir es arriesgado. Mejor el dinero en el banco. Ok, bueno, con respecto a esto, invertir no es arriesgado, ni es peligroso. Nos han hecho creer que es peligroso y arriesgado. Lo que sí es realmente peligroso es invertir sin criterio, sin un plazo y sin entender por qué estamos invirtiendo. Eso es lo peligroso. Es decir, no saber para qué estamos haciendo esa inversión que hemos tomado. Por eso es que preferimos dejarlo en el banco, porque no tenemos esa claridad de qué haríamos o qué queremos lograr con esto que podemos llevar hacia otro lugar que nos dé una mayor rentabilidad. Diferentes instrumentos. Entonces, en esta parte, como hablábamos de este mito, invertir no es peligroso ni es arriesgado. Lo que sí es peligroso es que no sepamos qué hacer con nuestro dinero y que no lo hagamos prosperar. Eso sí es peligroso.
Gracias, Rosana. Además, yo aquí diría que más peligroso que tener el dinero en el banco y que lo usen sin que nos paguen nada, pues yo creo que eso es lo realmente peligroso, que el dinero se quede paradito en el banco y que lo usen sin ni siquiera darnos pues $1 al mes, ¿no? Así que invertirlo en que sea, yo siempre digo, un corto plazo, una remunerada que nos da poquito, pero por lo menos nos renta el IPC en España, por lo menos. Gracias. Verónica, esta ha salido, la ha comentado una de las compañeras que además me ha parecido como, pues esta es buena para traerla porque además se escucha mucho, ¿no? Y es esa de no soy buena con los números. Sí, a ver, bueno, eso más que una limitación es una creencia que nos han puesto por todo lo que hemos dicho, ¿no? Los temas culturales, de que no, la mujer tiene que dedicarse solamente a los temas de cuidado, de ver en el hogar, pero todos los temas de números lo tienen que llevar los hombres. Pero yo les decía hace un momento, hemos visto con datos que quienes mejor administramos los hogares somos nosotros y que ahora, ¿no es cierto? A veces nos han enseñado solamente a ahorrar, pero no a invertir, como les decía. Entonces yo creo que ahorita es súper importante utilizar el criterio, la constancia y toma de decisiones informadas. No somos menos, sino que realmente sabemos utilizar los números, sabemos manejar los números, sino que esa creencia aprendida a veces, y como ponía por ahí, creo inmaculada, los ancestros, incluso cosas de ancestros que nos quedan de los otros temas, es complicado. Entonces, ir rompiendo esos mitos y esas taras creo que son súper complicadas también, pero para eso estamos y tenemos que ir evolucionando también. Gracias, Verónica. Efectivamente, cuántas cosas nos han contado que no somos buenas, ¿no? Y luego ahí salimos a la palestra a demostrar que en el fondo no solo era en la mente de ellos o que quizás eran esas personas las que realmente no eran buenas, ¿no? Y nos pasan lo que ellos quieren y no han podido ser, ¿no? Y en cuanto a los ancestros, pues efectivamente es lo que justo hablaba antes, esa memoria histórica de no querer a lo mejor hacer algo que nuestros ancestros no pudieron o nos llega esa culpa. Pues ya para terminar. Johan, voy contigo. Dice, ¿cuántas veces hemos escuchado, ¿no? Eso de, ¿qué es eso de libertad financiera? Con el sacrificio que supone. Es decir, si quiero libertad, me tengo que sacrificar. Ese mito es muy poderoso porque además suena tan moral, tan responsable, tan adulto, ¿no? Que nos la creemos. Pero a ver, este mito habla de tres cosas puntuales, de sacrificio. Nosotros ya no vivimos en una época de esclavitud, de manera que todas nuestras decisiones son personales y son voluntarias. Entonces, debemos cambiar el término de sacrificio y hablar de un término de inversión. Nosotros decidimos invertir nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero en una fuente de ingresos que nos dé dinero para tener cierta libertad. Eso es lo primero que debemos desmembrar de ese mito. Lo siguiente es, confunde libertad con retraso de vida, porque te dice sacrificarte mucho hoy. Entonces estamos en un constante sacrificio diario con la esperanza de que cuando nos jubilemos a los 60 años podamos disfrutar de todo eso que hemos construido. Ahí tenemos que tener en cuenta algo, el verdadero enemigo de la libertad, si hablamos de libertad financiera también, no es el sobreesfuerzo, es creer que la vida la podemos vivir después, cuando en realidad tenemos solo el hoy en nuestra cuenta corriente de vida para poderlo disfrutar. Eso es dos. Y lo tercero que nos trae este mito es que solo hablamos de recursos financieros que nos dan la libertad, cuando en realidad los recursos más importantes que tenemos son la salud, la energía y la motivación. Y eso, si estamos trabajando 20 horas en un trabajo, eso se va pagando día a día. Entonces, seamos conscientes de esas tres aristas de ese mito y quizá en términos de ejemplo podemos poner a una persona A que vive el mito, ¿no? Mucho sacrificio diario, trabaja 16 horas, poco diseño. ¿Y a qué voy con diseño? Diseña tu estrategia para que puedas dedicarle la energía a eso que te va a generar la libertad financiera. Porque muchas veces vivimos en automático. Nos levantamos, trabajamos en lo mismo, dormimos, nos levantamos, trabajamos en lo mismo, dormimos, y no diseñamos qué es lo que realmente queremos hacer. Mucha espera de disfrute esta persona A y la libertad prometida dentro de 40 años. Y una persona B que rompe el mito, ¿no? Que hace un esfuerzo enfocado en decir, ok, ¿qué de todo esto que puedo hacer me puede generar más recursos? ¿Con qué me siento más cómoda? Decisiones que sean conscientes, irreversibles, tiempo protegido, guardar un balance y una libertad que cada vez se va incrementando, porque cuanto más tiempo pasa siendo tú más consciente de tus decisiones, tienes más fuentes de ingreso o más posibilidad de sentirte libre. Entonces los animo a ser la persona B, a vivir rompiendo este mito que de verdad nos ancla mucho en un
día a día demasiado sacrificado, para volver a esa palabra. Gracias, Johan. Ahí siempre esperando al mañana y olvidándonos de lo que tenemos hoy, ¿no? Agradezcamos cada día lo que tenemos y disfrutémoslo. Gracias. Chicas, pues nada, bueno, hasta aquí también los mitos. Y ya para acabar, así brevemente, en una palabra o en una frase pequeñita, porque hemos hablado de mentalidad, hemos hablado de educación, hemos hablado de inversión, de propósito. Nuestro cartel de hoy era educación financiera con propósito. Y ahí me gustaría preguntaros, ¿por qué consideráis que el mundo y esta sociedad necesita mujeres ricas, tanto en dinero como en propósito? Así brevemente, en una palabra, algo que lo resuma, o una frase pequeñita. ¿Quién quiere empezar? Venga, dale, Marijo. Primero tú, luego el dinero. Si nos ponemos en nuestro justo lugar, el dinero va a seguir y como somos en comunidad, eso va a permear a nuestros más cercanos y luego a los demás y luego a los demás y en general a la economía de la ciudad, del país y del mundo. Primero tú, luego el dinero. Gracias. ¿Quién sigue? Bueno, O sea, en mi parte considero que el mundo nos necesita, o sea, la sociedad entera nos necesita. Bien lo decía Verónica, somos las mejores para pagar deudas, las mejores para llevar un equilibrio. Entonces, si tenemos este poder, usémoslo. Pero tenemos que ser conscientes de este poder que tenemos. Entonces, ¿por qué nos necesita? Primero, porque sin mujeres no hay sociedad, no hay familias. La mujer es la estructura de una sociedad. Entonces, ¿por qué nos vamos a quedar en un lugar donde históricamente nos han relegado y ahora podemos cambiar esa realidad y prosperar? Ya lo decía Marijó, primero nosotros y luego el dinero. gracias, Rosana. Ahora vamos con las ponentes y luego te doy paso, hija. Y a las demás que quieran compartir. Johan, Verónica. Bueno, yo te Sí, diría, o estaba pensando, ¿no? Que yo creo que la riqueza de las mujeres también impulsa la transformación de la sociedad. Pues yo me quedaría con esa. Creo que no somos sí, menos ni nada, sino que impulsamos a nuestras comunidades y a nuestras familias también acumulando riqueza. No, ser rico no es mal, porque a veces nos dicen, no, es que hay que hablar de riqueza, de poder satisfacer esas necesidades nuestras y también dado nuestros. así Gracias. es. Bueno, yo pongo un dato sobre la mesa y que va a generar curiosidad y ya les dejo para que ustedes exploren. El 90% de los millonarios y billonarios en el mundo son hombres, solo el 15% son mujeres y además de ese 15%, el 70% lo tienen porque lo heredaron. Y esto tiene relación con el nivel de riesgo que nosotras las mujeres estamos dispuestas a tomar. Entonces, yo las animo a que tomen riesgos porque este tema biológico de riesgo en las mujeres se puede compensar con mayor educación. Edúquense para que puedan asumir más riesgos, trabajen en un tema de transformación personal, para que puedan asumir más riesgos y asumimos más riesgos, somos mejores y más sanas financieramente y eso es lo que la comunidad necesita, porque como mujeres somos, como decía Verónica, más dispuestas a compartir, a tener impacto en la comunidad, en nuestro entorno cercano y a redistribuir esto en términos de mayores herramientas de crecimiento para los demás. Así que sí, la comunidad nos necesita sumarnos a esa masa que, esta no es una lucha de géneros, pero esta masa que ahora está representada principalmente por hombres. Ese sería mi mensaje. Gracias, chicas. Pues adelante, Inmaculada, ¿qué quieres añadir? Yo lo resumiría en una frase, chicas. Básicamente, que cuando el servicio empieza por nosotras mismas, el servicio que entreguemos tendrá mucha mayor calidad. Pero bueno, gracias. ¿Alguien más que quiera añadir algo a todo lo que se ha hablado en el webinar o a esta pregunta de por qué la sociedad y el mundo necesita mujeres ricas tanto en dinero como en propósito? ¿Alguien que se anime? ¿No? Están por aquí muy calladitas. Bueno, pues ya para cerrar, a mí sí que me gustaría comentar de lo que ha salido, ¿no? Por un lado, alguna de las compañeras decía, ser rico no es malo, y yo siempre digo que es primero importante entender cuál es la riqueza de cada uno, porque nos han enseñado que ser rico es tener mucho dinero y no necesariamente. Podemos ser ricos en muchas cosas y financieramente o económicamente cada persona se siente rica o rico con un determinado importe. Y también creo que es muy importante sentarnos un día a pensar cuánto vale mi tranquilidad, cuánto vale mi riqueza,
y cuánto es lo que realmente necesito para sentirme libre. Porque quizá yo necesito un importe que luego mi compañero o mi compañera pues no lo necesita, ¿no? Entonces, eso por ahí. Luego me gustaría traer, que lo he ido escuchando durante el webinar y me parece súper bonito traerlo, y es que cuando hablamos de toda la parte de constelaciones y todo esto, ¿no? Sabéis, normalmente relación con el dinero es relación con papá. Y es curioso porque una vez me explicaban que efectivamente la relación que tenemos con el dinero va muy relacionado con la relación que tenemos con nuestro padre. Sin embargo, la relación de prosperidad, es decir, de hacer que ese dinero sea próspero, que eso realmente nos crezca, que salga, va relacionado con mamá. ¿El por qué? Porque las mujeres somos quien damos a luz y somos quien traemos vida, con lo cual somos las que hacemos que el dinero sea próspero. Entonces me parece súper bonito para cerrar este webinar, porque ha ido saliendo y creo que es algo que también tenemos que entender, que las mujeres creamos, que las mujeres damos a luz, las que seáis mami. Yo no soy mami, pero bueno, sé que puedo, que tengo esa como mujer, ¿no? Esa posibilidad. Y va muy relacionado también con lo que podemos hacer con nuestros proyectos, con nuestro dinero y con nuestro día a día. Así que por mi parte estaríamos con este webinar. Estoy muy feliz de todas las que habéis pasado por aquí, muy feliz de las que habéis compartido, y bueno, pues no sé si alguien más quiere aportar algo, auxiliadora o alguien de las que están escuchando, y si no, pues nos despedimos aquí. Os pasaremos la grabación para que la tengáis, y bueno, os esperamos, ojalá, el 12 de febrero, que hablamos de liderazgo y economía. Gracias. Auxiliadora, no sé si quieres decir algo. No, pues un agradecimiento muy general a todas, a las participantes. La verdad que ha sido también otro webinar muy, muy interesante. Y bueno, vamos a por el tercero y, como os comentaba, pues vamos a seguir haciendo todo este tipo de webinars en diferentes espacios y diferentes temáticas. Así que bienvenidas todas y todas. Y la asamblea, recordar, de socias, que es para el día 29. Ya la tenemos agendada, así que os esperamos también. Un abrazo y gracias por acompañarnos.